Cuando tenía 11 años, mi madre intentó vender el abrigo de mi hermana a un traficante de drogas. Ella solía vender cosas de la casa para poder drogarse. La tostadora, sus zapatos, mi bicicleta, cualquier cosa. El pavo de Acción de Gracia, de un año fuera del congelador, quiero decir cualquier cosa para drogarse. Una noche, ella intentó hacer esto con el abrigo de mi hermana. Esa noche, el traficante vio que era un abrigo de una niña y él decidió, no te compraré eso, no te haré un cambio. Él le dio esta moneda y era una moneda de N a Narcóticos Anónimos. En la parte trasera de la moneda tenía esta oración de serenidad. Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que no puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Mi madre llegó a casa, ella entró y arrojó la moneda en el suelo. Tengo 11 años. La agarré con mis manos y recuerdo frotar mi pulgar sobre esta inscripción sin saber lo que realmente estas palabras significaban. Pero había algo acerca del misterio y la belleza de la moneda que me hizo conservarla. Vi a mis padres consumir drogas frecuentemente, que fue la manera en la que nuestras vidas iban. De tener a mi madre hablándome por horas y diciéndome cuánto me ama, compartiendo sus historias, estuvo para mí de esa manera y sin embargo al mismo tiempo no era capaz de alimentarnos apropiadamente. El primer día de cada mes el cartero trae el cheque de invalidez para todos. Recibimos el cheque y después la primera parada sería la Gran Avenida para que mis padres pudieran conseguir drogas y 3 días después el cheque se desvanecía y en esos momentos pasábamos hambre. Hubo un punto donde finalmente los alcanzó. Solo puedes vivir de esta manera por un cierto tiempo antes de que algo pase. Y ya saben, mi mamá, ella fue la primera en dar positivo a VIH. Ella se enfermó y una noche vino a mi cuarto para decirme. Y la pesadilla no lo cubrió. Cambió la forma de mi mundo. Al final, mis 2 padres contrajeron VIH. Y para cuando alcancé la edad en que la mayoría de las personas planean su baile de graduación o se postulan para la universidad, lo que estaba pasando por mi mente era que mi madre pasó de tener VIH a tener SIDA. Antes de saberlo, mi madre estaba en el hospital y mi padre en el refugio para indigentes. Yo tenía 15 años, así que dormía en el tren subterráneo. Después dormía en pasillos, hasta que me di cuenta que de hecho era una persona sin hogar. Solía visitar a mi madre en el hospital por 5 horas. Me sentaba con ella todo el día. Solíamos escuchar la radio y cantábamos canciones juntas. Y le ayudaba a lavar su cabello mientras escuchábamos la radio. Y algunos mechones de cabello de mi madre se quedaban en mis manos. Y le dije, mamá, ¿sabes qué? Te amo. Me tengo que ir. Voy a salir con amigos. Regresaré más tarde. Y ella estaba ahí, acostada en la cama, mirando por la ventana. Y estaba muriendo sola en ese cuarto de hospital. Y recuerdo cómo en ese momento me decía a mí misma, bueno, Liz, tienes que visitar a mamá. Siempre pensé que habría otro momento. Ella murió un miércoles por la mañana y ella estuvo sola mientras murió. Nos donaron un ataúd de pino. Alguien utilizó un rotulador negro. Escribieron mal su nombre y escribieron las palabras cabeza y después pies en su caja con una flecha. Y yo estaba ahí, mirando a ese ataúd de pino. Lo que vino a mi mente y me inundó fueron las imágenes y sentimientos que fueron, Lo recuerdo cuando mi madre solía sentarse en mi cama y solía compartir sus sueños conmigo y como algún día ella iba a estar sola. Algún día las cosas serán mejores y ella siempre me decía, Liz, tendremos una vida mejor después. Ya saben lo que solía llevar conmigo en ese entonces. Era una foto de mi mamá en el bolsillo trasero. Estaba arrugada con algunas fisuras en ella. Solía sacar esa foto después de que la enterramos. Y miraba esa fotografía y esa foto se la sacaron cuando estaba sin hogar. Y me di cuenta que puede que yo no esté consumiendo drogas, pero yo estaba viviendo su vida. Se me hizo muy claro que puedes ir toda tu vida diciendo que lo harás más tarde. Con eso en mi mente, empecé a tocar puertas para poder regresar a la escuela. Les daba la dirección de mi amiga e iba de una escuela a otra, pero inmediatamente me rechazaba. La gente me miraba y decía, deberías postularte para la universidad, pero te estás postulando para secundaria. Y recuerdo estar muy frustrada por tener muchas puertas cerradas en mi cara. Y yo no me iba a rendir, casi me doy por vencido. Hubo una tarde y estaba parada en el centro de la ciudad de Manhattan. Literalmente pude haberme ido de una manera u otra. Fui a la siguiente entrevista y volví a intentar, o simplemente me rendiría y tomaría el tren por 1 hora. Volver al Bronx de donde vengo, guardar el poco dinero que obtuve por limosnear.
comprar una rebanada de pizza y olvidarme de la entrevista. Una pizza o una entrevista, y pizza o una entrevista. Me balanceaba entre esas dos elecciones. Y me dije a mí misma, regresar a la escuela más tarde. Y una alarma sonó de repente. Soy alguien que abandonó la secundaria y quien rápidamente está en la edad de alguien que se graduó de secundaria. Me estoy quedando atrás, el caos está a mi alrededor. Estoy durmiendo en las calles y tengo esta moneda. Y por fin pude entender su significado y la diferencia entre las cosas que podía y no podía controlar. No podía traer a mi madre tanto como quisiera y la amaba demasiado. No puedo cambiar el hecho de que mi padre estuviera en un refugio o de que estaba durmiendo en las calles. No podía controlar muchas de estas cosas, pero sí podía simplemente concentrarme en lo que podía controlar. Ahí podía quedarme en esa esquina tratando de tomar esa decisión. Una pizza o la entrevista, la pizza o la entrevista. Alguien tenía que romper ese ciclo, y si no era en ese momento, ¿entonces cuándo? Y dejé la pizza, fui a la entrevista, y me dije a mí misma que incluso si no fuera probable, al menos era posible que en la escuela me aceptara. Y finalmente, alguien abrió la puerta. Nunca olvidaremos la increíble historia. En 2 años, ella terminó 4 años de secundaria y se graduó como la segunda en su clase. Todo mientras era una persona sin hogar. Ese arduo trabajo recompensó a Liz cuando fue aceptada en la Universidad de Harvard. Obtuvo un bestseller instantáneo, la autora bestseller del New York Times. Finalmente pude ver que día tras día estaba esculpiendo una vida para mí misma. Y me enamoré con lo que puede ser posible. No pude creer que fui capaz de levantarme y salir de ser una persona sin hogar a ir a Harvard, graduarme y cambiar mi vida completamente. En estos momentos soy una mamá. Comencé una familia, mi esposo, James, Liam, mi hijo que acaba de cumplir 6, mi hija Maya, les canto hasta que se duerme. Y a veces me toma tiempo darme cuenta que las canciones, las frases, todo era lo que mi madre hacía conmigo. Y no había pensado en esas frases o canciones en años. Tener hijos realmente me demostró que el amor se impregna en ti. Todo ha cambiado. La vida es bella. La vida es un milagro. Tú no tienes que quedarte atorado en las situaciones en las que estás. Si hay algo en tu vida que te está frenando, tienes que identificar qué es, porque te prometo que hay una manera de superarlo. Absolutamente nadie sabe que es posible hasta que ya lo está haciendo. Y cada momento siempre será otra oportunidad. No importa cuál es tu historia, no importa de dónde vengas, cada momento es una nueva posibilidad. La vida no espera a nadie. Tu vida es